Bueno, el día de hoy vamos a ver lo que corresponde a diabetes, principalmente lo que son generalidades, un poquito de epidemiología a nivel mundial, clasificaciones generales y cómo llegamos al diagnóstico de las distintas entidades. La bibliografía principalmente que utilicé para esta clase es la revista de diabetes Care, que está realizada por la Sociedad Americana de Diabetes. ¿Vamos? Perfecto. Bueno, obviamente todos conocemos de qué se trata la diabetes. Comprende al término que describe las enfermedades del metabolismo normal de carbohidratos que se caracterizan por la hiperglucemia y se asocia con un deterioro relativo o absoluto de la secreción de insulina junto con los diversos grados de resistencia periférica a la acción de la misma. Con respecto a lo que es la epidemiología a nivel mundial, se ha visto que en los últimos años, en las últimas décadas, un aumento a nivel de la prevalencia de la diabetes en los países en vías de desarrollo y más pobres, como lo son América Latina, África y algunas zonas del sudeste asiático. Actualmente en el mundo tenemos aproximadamente 425 millones de pacientes diabéticos y teniendo una vista para el año 2045 de 229 millones. Actualmente en Sudamérica tenemos una población actual en el año 2017 de 26 millones de personas con el diagnóstico de diabetes, ¿sí? Como ya dije anteriormente, el aumento en los últimos años ha sido mucho mayor en los países en vías de desarrollo. Con respecto a la clasificación de los distintos tipos de diabetes que da la ADA, la diabetes tipo 1 tenemos que se produce por la destrucción de las células beta del páncreas a través de procesos autoinmunitarios, generalmente conduce a una deficiencia absoluta de la insulina y se incluye dentro de este grupo a la diabetes autoinmune latente en la edad adulta. Ya vamos a ver un poquito más de este tipo de diabetes. La diabetes tipo 2 es debido a la pérdida progresiva de la secreción adecuada de insulina y se suma esto también a la resistencia periférica de los órganos a su funcionalidad. Después tenemos tipos específicos de diabetes debido a otras causas, como por ejemplo los síndromes de diabetes monogénica, que son la diabetes neonatal y la diabetes de inicio en la madurez de los jóvenes, que es el tipo MODY. Enfermedades del páncreas exógeno como la fibrosis quística, pancreatitis crónica y ya vamos a ver otros tipos. Y aquellas enfermedades inducidas por fármacos como son eh, la diabetes inducida por glucocorticoides, que lo estamos viendo mucho en el último año y medio por el COVID, en el tratamiento de HIV y después el trasplante de órganos. Y por último, la diabetes mellitus gestacional, que también podemos llegar a verlo nosotros en una primera instancia, en algún diagnóstico, pero generalmente queda más para los que son los ginecobstetras, ¿sí? Es una diabetes que se diagnostica en el segundo y tercer trimestre del embarazo, que no era una diabetes claramente manifiesta antes de la gestación. Muy bien. Con respecto al diagnóstico de diabetes, vamos a tener diferentes tipos de métodos para poder hacer el diagnóstico dependiendo qué tipo de diabetes sospechemos. Principalmente son tres los métodos que vamos a utilizar, que son la glucemia en ayunas, paciente de 8 horas de ayuno que se le realiza una glucemia, ya vamos a ver cuáles son los valores de corte, la prueba de tolerancia oral a la glucemia, en la cual el paciente ingresa, se le realiza una primera glucemia, luego se ingieren 75 gramos de glucosa diluida en agua. Posteriormente a las 2 horas se va a tomar un nuevo valor de glucemia y ahí en base a los valores vamos a determinar si el paciente es diabético o no, o tiene una prueba de tolerancia oral a la glucemia alterada. Y por último, la hemoglobina glicada, que bueno, es un valor en porcentaje de un promedio de las glucemias en los últimos 3 meses del paciente. Este es un cuadro que está en la guía de la ADA del 2021, como nombré anteriormente, en las cuales tenemos 4 criterios para el diagnóstico de diabetes. Primero que nada, tenemos la glucemia en ayunas, un valor de 126 o más de glucemia, vamos a determinar el diagnóstico. La prueba de tolerancia oral a la glucemia, con un valor mayor de 200 luego de las 2 horas de la ingesta de 75 gramos de
glucosa diluido en agua, también hacemos diagnóstico. Posteriormente, el valor de la hemoglobina glicosilada mayor o igual a 6.5, con un estudio validado o estandarizado, perdón, para realizar este test, y aquellos pacientes que tengan síntomas clásicos de hiperglucemia, como por ejemplo poliuria, polidipsia, polifagia o pérdida de peso, síntomas hipercatabólicos con una glucemia mayor a 200 o igual a la misma, podemos hacer diagnóstico, ¿sí? Vamos a ir hablando un poquito de cada uno de los tipos, con sus generalidades y formas de diagnóstico. La diabetes tipo 1, vamos a decir que se presenta con mayor frecuencia en pacientes, en niños en la infancia, pero pero una cuarta parte de los casos, un 25%, se va a diagnosticar en los adultos. En este cuadro, también que está ahí en la revista de la ADA, en 2021, habla de 3 estadios de lo que sería la diabetes tipo 1. Un estadio 1 en la cual está caracterizado por la presencia de autoanticuerpos contra las células del páncreas, pero que no tiene valores elevados de glucemia y no tiene síntomas también, y el diagnóstico se va a realizar en esta etapa a través de los anticuerpos, ¿sí? No va a tener pruebas de alteradas de glucemia, ni tampoco vamos a tener una intolerancia oral a la glucemia, ¿sí? Después, en un estadio 2 vamos a tener presencia de los anticuerpos, obviamente, alteraciones de la glucemia y síntomas muy leves. Los diagnósticos o los criterios que podemos utilizar para diagnosticarlo, vamos a tener los múltiples anticuerpos, que ya vamos a verlos, alteraciones de la glucemia o glucemias alteradas, valores de la prueba de glucemia en ayunas de 100 a 125, una prueba de tolerancia oral a la glucosa entre 140 y 199, y una hemoglobina glicosilada de 5.7 a 6.4. O sea que no llegamos a hacer el diagnóstico, pero ya tenemos anticuerpos y tenemos algún tipo de alteración de la glucemia. Y por último, en el estadio 3 ya tenemos la diabetes que puede presentarse con una clínica de cetoacidosis o hiperglucemias persistentes, paciente sintomático con poliuria, polidipsia, polifagia, pérdida de peso. Y bueno, el diagnóstico lo vamos a hacer obviamente con los criterios ya antes mencionados. Para fines prácticos, digamos, sabiendo que hay distintos estadios de la diabetes tipo 1, las presentaciones iniciales habitualmente van a ser la pérdida de peso, la polidipsia, la poliuria y la polifagia, ¿sí? Y con cetonemia o cetonuria. La cetoacidosis diabética y un descubrimiento incidental silencioso. O sea, el paciente asintomático en un control se detecta la diabetes. La diabetes tipo 1 vamos a decir que tiene un componente, hay dos grupos, una parte que es el componente autoinmune, que corresponde al 5 al 10% de los pacientes diabéticos, en donde se produce una destrucción autoinmune de las células beta del páncreas, y los autoanticuerpos van a ser los anticélula beta, los anti-GAD, los anti-insulina, antitirosina fosfatasa 2 y 2B. Este tipo de diabetes puede estar asociada a otras enfermedades autoinmunes, como son el vitiligo, la enfermedad de Graves, la tiroiditis de Hashimoto, el síndrome de Addison, la enfermedad celíaca, la hepatitis autoinmune, anemia perniciosa y la hemastenia grave. Y tenemos otro tipo de diabetes tipo 1 en la cual hay una insulinopenia con múltiples episodios de cetoacidosis diabética sin autoanticuerpos. Después tenemos un término que bueno, no se utiliza mucho, pero bueno, la revista de la ADA lo habla, que es el término de prediabetes. Esto es un término que se utiliza para pacientes con valores alterados de glucemia sin llegar a cumplir criterios de diabetes, y generalmente este cuadro está asociado a hipertrigliceridemias, valores disminuidos de HDL, hipertensión arterial o pacientes con tensiones arteriales controladas con antihipertensivos, y obesidad principalmente abdominal y visceral, ¿sí? ¿Cuáles van a ser los criterios para definir prediabetes? Los valores de glucemia alterados en ayuna, mayores a 100 pero menores a 125 o 125 o menos. Una prueba de tolerancia oral de glucosa luego de las 2 horas entre 140 y 199 miligramos por decilitro de glucemia, o un valor de hemoglobina glicosilada entre 5.7 y 6.4.
Con esto nosotros podemos decir que un paciente tiene prediabetes. Después ya pasando a lo que es la diabetes tipo 2, vamos a decir que es la más frecuente, corresponde al 90 al 95% de los pacientes, donde se produce una deficiencia relativa de insulina, resistencia periférica a la misma. Va a tener una mayor carga genética y la cetoacidosis diabética es muy rara y generalmente se produce en situaciones infecciosas medicamentosas. Hemos visto con pacientes que llegan en el último año y medio, diabetes tipo 2, descompensado por el uso de corticoides en pacientes diabéticos por el COVID, que ha sido bastante frecuente. Todos los test diagnósticos son igualmente apropiados, se puede usar cualquiera. Y eh, cuando tenemos un paciente, esto ya lo vamos a hablar posteriormente, adulto al que se diagnostica diabetes y no tiene ningún tipo de factor de riesgo, tenemos que llegar a considerar el dosaje de anticuerpos. Eso lo vamos a ver más adelante. Tenemos que tener en cuenta, como médicos clínicos en el consultorio, el screening de la prediabetes y la diabetes tipo 2. Estos son los criterios o qué tenemos que tener en cuenta o a qué pacientes tenemos que realizarle las pruebas teniendo en cuenta los siguientes factores. La prueba la vamos a considerar en adulto que tenga sobrepeso, obesidad y uno o más de los siguientes factores de riesgo. Un pariente de primer grado con diabetes, historia de enfermedad cardiovascular, hipertensión o el tratamiento para tensión alta, nivel de colesterol de HDL menores a 35 y valores de triglicéridos mayores a 250, mujeres con síndrome de ovario poliquístico, inactividad física y resistencia a la insulina, que se expresa clínicamente como una obesidad severa o acantosis nígrica. Esto por un lado. Y después tenemos otros pacientes en los cuales tenemos que hacer screening, que son pacientes con prediabetes, como dijimos previamente, deben someterse a pruebas anualmente. Mujeres con diagnóstico de diabetes gestacional, previamente tuvieron este diagnóstico, deben realizarse pruebas cada 3 años de manera seriada. Y para todo paciente mayor a 45 años se debe empezar a realizar estas pruebas. Si nosotros tenemos, y en pacientes también HIV que estén en tratamiento, porque los antirretrovirales pueden llegar a tener afectación pancreática. En caso de que los resultados sean normales, la prueba debe repetirse a un mínimo de intervalo de 3 años. ¿Sí? O sea, si tenemos un paciente mayor a 45 años, 46, 47, que nos dio normal, recién a los 50 podemos llegar a hacerle un control. Es lo que está estipulado en las guías. Obviamente, si el paciente inicia con algún tipo de sintomatología, se adelanta, pero ya no sería para screening, sino para diagnóstico. Después tenemos el caso de la diabetes asociada a fibrosis quística. Dentro de la fibrosis quística, la diabetes es la comorbilidad más frecuente. En el 20% de los adolescentes está presente y en el 40 al 50% de los adultos. La insuficiencia insulínica es el defecto primario por alteración del páncreas en general. Y el diagnóstico se realiza con la prueba de tolerancia oral a la glucosa. No se utiliza la prueba de la hemoglobina glicosilada. El tratamiento debe ser realizado con insulina para lograr valores individualizados de glucemia correcta. Se debe comenzar a realizar la prueba de tolerancia anualmente a partir de los 10 años de edad en los pacientes que tengan diagnóstico de fibrosis quística y se deben evaluar las complicaciones anualmente a partir de los 5 años del diagnóstico de la enfermedad. ¿Sí? Posteriormente tenemos lo que son los síndromes monogénicos. Tenemos dos entidades, nos vamos a centrar principalmente en lo que es el MODY, ya que la parte neonatal se la dejamos a los neonatólogos o los pediatras. Dos entidades dijimos entonces que van a ser el menos del 5% de los pacientes diabéticos. La diabetes MODY o diabetes de inicio en la madurez de los jóvenes es un trastorno clínicamente heterogéneo y que va a estar caracterizado por diabetes no insulino dependiente diagnosticada a una edad temprana, menor a 25 años, con transmisión autosómica dominante y con falta de anticuerpos, de autoanticuerpos. Acá tenemos un cuadro que está sacado del UpToDate, que está bueno porque resume cuál va a ser el defecto genético que tiene el paciente, cuál es la frecuencia en que podemos encontrarnos con esto, el defecto a nivel específico en la célula beta, características clínicas y cuáles van a ser los tratamientos a utilizar. La primera alteración va a ser a nivel del factor nuclear de los hepatocitos 4-alfa. Esta es una frecuencia baja del 10%, que se produce una reducción de la respuesta secretora de insulina a la glucosa.
¿sí? Hay un umbral renal normal para la glucosa y tiene un riesgo de enfermedad microvascular igual que los otros tipos de diabetes. Y el tratamiento óptimo es el de sulfonilurea para aumentar la sensibilidad a la insulina en la parte periférica. Posteriormente tenemos alteraciones a nivel del gen de la glucosinasa, tiene afectación en un 15 al 31% de los pacientes. El defecto va a estar a nivel de la molécula de la glucosinasa defectuosa, que sensa la glucosa. Es necesario aumentar los niveles plasmáticos de glucosa para provocar niveles normales de secreción de insulina. En estos casos vamos a tener hiperglucemias leves, estables, en ayunas y a menudo diagnosticada durante la detección de rutina. No es una enfermedad progresiva, sino que se estabiliza. Generalmente no tiene afectación de la microvasculatura, ya que los valores no son tan elevados, y el tratamiento óptimo es con dieta. Y el tercero, y dentro de todo el más frecuente, es la afectación a nivel del factor nuclear de hepatocitos 1 alfa. Esto es la mayor cantidad de los casos y hay una secreción anormal de insulina, un umbral renal bajo para la glucosa. Vamos a tener bastante glucosuria, hay enfermedad microvascular y el tratamiento son con la sulfonilurea. Después tenemos otros trastornos, el factor promotor de la insulina 1, el factor nuclear del hepatocito 1 beta y el de la diferenciación neurogénica, que bueno, son muy raros y la verdad que no tiene mucha relevancia para lo que es el abordaje de esta clase. ¿Sí? Entonces esto está bueno para tener en cuenta en distintos tipos de pacientes en que sospechamos móvil. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico de este cuadro? Mediante la realización de las pruebas genéticas. El diagnóstico mediante la secuenciación directa del gen. No vamos a hacerle a todos los pacientes estas pruebas, ya que no están en todos los laboratorios o hay muy pocos centros que lo realizan, pero vamos a hacer estas pruebas cuando hay un alto índice de sospecha. Pacientes con diabetes familiar, con un patrón de herencia autosómica dominante, o sea, más de 2 generaciones, un inicio muy temprano, o sea, menos de 25 años, y que tengan autoanticuerpos de islotes negativos, y en pacientes que no tengan el típico prototipo de paciente con diabetes tipo 2, o sea, que sean con un índice de masa corporal conservado. Después pasamos a lo que es la diabetes gestacional, que la diabetes mellitus-gestacional se desarrolla en las embarazadas cuya función pancreática es insuficiente para superar la resistencia a la insulina asociada con el estado de embarazo. Obviamente el estado de embarazo, con el aumento de la secreción de las hormonas, vamos a tener eh, un, un estado de mayor hiperglucemia que va a dejar al páncreas con una actividad insuficiente. ¿Qué vamos a tener en la diabetes gestacional? Un aumento del riesgo de preeclampsia, eh, recién nacidos más grandes para la edad gestacional y mayor cantidad de parto por cesárea y mayor morbilidad asociada. Las pacientes que tienen la diabetes gestacional tienen un alto riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 más adelante en la vida, que eso es lo que nosotros nos vamos a encontrar en un futuro. Bueno, con respecto a lo que es el diagnóstico de la diabetes mellitus gestacional, se ha discutido en los últimos años cuál es la fórmula ideal para realizar el diagnóstico. Lo que recomienda la Asociación de Diabetes Americana es la realización del diagnóstico en dos pasos. En una primera instancia se le va a administrar 50 gramos de solución de glucosa independientemente de la hora y si estado en ayunas o no el paciente, y luego se mide la concentración de glucosa en plasma o en suero venoso de la paciente, y si está elevada se requiere la administración del segundo paso. Si es negativo, se descarta la diabetes. Si el paciente dio positivo en el paso 1, se va a realizar eh, la medición de la concentración de glucosa en ayunas, se le administra 100 gramos de solución de glucosa oral y se mide la concentración de glucosa en plasma a la hora, a las 2 y a las 3 horas después de la administración. Y posteriormente, dependiendo el resultado de estos valores, vamos a tener o no diagnóstico. Acá pongo los dos valores o puntos de corte que se utilizan para determinar si la paciente tiene o no diagnóstico de diabetes, ¿sí? Por último, tenemos lo que es la diabetes en contexto de enfermedades del páncreas exócrino. Estas etiologías
Van a incluir a lo que es la pancreatitis aguda y crónica, traumatismo, pancreatectomía, neoplasias, hemocromatosis y pancreatopatía fibrocalculosa, que es muy poco frecuente. Para su diagnóstico vamos a tener que tener el diagnóstico de una insuficiencia pancreática exócrina, midiendo determinados valores de enzimas pancreáticas, patología imagenológica, ya sea por ecografía, resonancia o tomografía, y la ausencia de autoanticuerpos, ¿sí? Las complicaciones microvasculares van a ser similares a otros tipos de diabetes. Para resumir un poco, y creo que este cuadro nos va a venir bien para tenerlo, y pensar en estos tres tipos de diabetes que van a ser lo que más vamos a ver nosotros. En este cuadro vamos a ver la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2 y el tipo MODY, con sus edades de diagnóstico, que sabemos que la diabetes tipo 1 en los menores de 25 años, aunque puede ocurrir a otras edades, la diabetes tipo 2 generalmente después de los 25 años, aunque con el aumento de la obesidad, el sedentarismo, hay pacientes mucho más chicos, y la MODY, que es menor de 25 años. Con respecto a lo que es el peso, en la diabetes tipo 1 generalmente son pacientes delgados, pero bueno, como dije anteriormente, con la epidemia de la obesidad y el sobrepeso, puede ser bastante común que se encuentren. En la diabetes tipo 2 el 90% son obesos y el MODY no tiene ninguna relevancia el peso. Hay anticuerpos en la diabetes tipo 1 y están ausentes en la diabetes tipo 2 y el MODY. Pacientes van a ser dependientes de insulina desde un inicio en la diabetes tipo 1 y en diabetes tipo 2 dependiendo de la progresión de la enfermedad. La sensibilidad a la insulina va a estar normal cuando se controla la diabetes tipo 1 y va a estar disminuido en la diabetes tipo 2. Los antecedentes familiares en la diabetes tipo 1 eh, no tiene mucha relevancia, hay poca asociación, pero en la diabetes tipo 2 hay muchísima asociación, hasta un 75-90%. Y en el tipo MODY tenemos que tener en cuenta que tiene que tener una característica de herencia autosómica, o sea que tiene que tener más de 2 generaciones diabéticos. Y el riesgo de cetocidosis es elevado en la diabetes tipo 1 y bajo en diabetes tipo 2 y MODY, ¿sí? Bueno, le dejo acá la bibliografía que utilicé, además de esto, bueno, el UpToDate, que nos va a venir bien para seguir las guías. Bueno, después viene la clase que va a corresponder a seguimiento y tratamiento, que bueno, es en otra instancia. Así que bueno, espero que les haya servido.